Buenas, buenas. Ya ando por ahí, ya estoy por acá, ¿eh? Así que escucho todo. No veo nada porque todavía no están, pero aquí estamos eufóricas. Hola Marina, Hola, ¿cómo estás, Silvia? ¿cómo vais? Flavia, ¿qué tal? Hola, ¿Van buenas llegando? tardes. Hola Eloisa, buenas, buenas. Hola. Pongo un Bueno, poquito la cámara, pero después la quito para tener mejor conexión. sí, no te preocupes, cada uno además puede estar muy cómodamente en su casa escuchando. Se trata de palabras, esa es la ventaja de la literatura, ¿no? Un poco de descanso de la imagen, aunque bueno, una palabra vale más que 1000 imágenes. Gracias. Bueno, ya nos estamos acercando a fin de año, igual seguiremos, ya ahí me comentaba Brenda con un par de sorpresas muy interesantes para los próximos meses. Casi que se me cae de la lengua decir con qué vamos a cerrar el año, pero no, pero no. De todas maneras, siempre euforia es garantía, lo digo porque además yo soy invitada a participar de este club de lectura y para mí también es una gratísima sorpresa la línea editorial que ellos marcan en relación a cómo cada libro dialoga con el libro anterior y se va formando una suerte de caudal muy rico literario. Así que ahora estamos nada menos que con Lydia Davis, no sé si ustedes la conocían, esta preciosa, preciosa edición, además con estas flores tan sugerentes, que no, son amapolas, ¿no? O sea, yo como soy medio fan de las amapolas, enseguida pensé que eran amapolas, pero en todo caso, si lo son, pueden ser en blanco y negro. Digo por la volatilidad que implica también el amor y lo que significa un poco el vuelo de lo pasado. ¿Mm? Es una novela muy inesperada para los que venimos leyendo a Lydia Davis también, porque estamos más acostumbradas a una Lydia Davis cuentista, relatora, incluso de relato breve, es una especie de gran escritora que renueva un género bastante practicado en la Argentina, que es el género de, no perdón, de microficción. Lydia Davis es un referente de la microficción. Escucho ruiditos como de casas. Si quieren silenciarse, después participamos cada vez que tengan algo para decir, por supuesto que abren micrófono, pero para que no rebote mi propia voz. Ahí está, genial. Entonces, como les decía, ella es una gran representante del cuento brevísimo, hasta incluso del cuento, vamos a decirlo así, del cuento sueño. ¿Qué significa el cuento sueño? Aquellos relatos que tienen su vertiente onírica y que de algún modo nacen de un sueño y se convierten en un cuento. Ella justamente en Ni puedo ni quiero, creo, maneja unos cuantos cuentos de origen onírico. Ni quiero ni puedo fue un libro muy importante que apareció aquí de la mano de Inés Garland, vale la pena decirlo, porque no siempre se sabe que muchos autores y autoras aparecen, se dan a conocer gracias al apetito y a la voluntad de los traductores. Y en el caso de Inés Garland, también ella es una escritora, entonces es una escritora con voluntad de convidar una prosa que a ella le gusta muchísimo, que es la de Lydia Davis, a través de las traducciones que le ofreció a distintas editoriales, en particular a Eterna Cadencia, donde apareció Ni puedo ni quiero, y creo que también allí aparecieron sus ensayos de literatura. Les recomiendo los ensayos de literatura de Lydia Davis porque son muy precisos y personales a la vez, ¿no? Me acuerdo de uno que que está dentro del primer tomo de ensayos, unos que se llama, ¿cómo se llama? Corregir la oración, y donde ella, digamos, se debate, justamente ella que tiene
y lo vamos a ver en esta novela en particular, el recurso de la autoficción. Sin embargo, a pesar del recurso tan fuerte de la autoficción, que también lo encontramos, por ejemplo, en Annie Ernaux, ella en sus ensayos se pregunta acerca de cuándo hay que usar la primera persona y la tercera persona para hablar de sí mismo. Que hablar de sí mismo no significa solamente apelar a la primera, que a veces la tercera es más elocuente de lo propio que la primera persona. Porque ella lo explica muy bien en relación a la distancia y a la verdad. En esta novela en particular, piensen que es una novela en cierto sentido autobiográfica. Tenemos a la protagonista que ejerce, digamos, el mismo oficio que Lydia Davis. Lydia Davis, por otra parte, es una escritora que nace muy acompañada literariamente hablando, acompañada de sus padres, dos padres completamente literatos, intelectuales. El padre era profesor, crítico de literatura inglesa, la madre era escritora y maestra. Ella además comienza esos destinos también de los artistas en general, ¿no? No puede haber arte si un niño no se inicia musicalmente, ¿no? Es muy particular esa idea de la música como iniciación del artista, termine siendo pintor, escritor o músico, ¿no? Como que justamente el niño que todavía no tiene las herramientas específicas de la elaboración simbólica, sin embargo ya puede entrar en una sensibilidad particular a través de un piano, a través de un violín, ¿no? Después fracasa como Cortázar, o como ella misma, que ella se dio cuenta que lo suyo eran las palabras, lo suyo desde muy temprano fue la poesía, desde chiquitita que practicó la poesía, pero de todas maneras pasó por el piano y pasó por el violín. A mí siempre me llama la atención la cantidad de biografías de escritores donde uno encuentra ese principio musical, ¿no? Que muchas veces se desconoce. No es el caso de un escritor como Felisberto Hernández, que la mitad de su vida fue compositor y pianista y la otra mitad escritor. Pero, por ejemplo, Joyce. De Joyce no se sabe tanto en relación a su vínculo con la guitarra, la composición, ¿no? Son como lugares secretos de muchos escritores, muchos más de los que uno conoce. Y en el caso de ella también. Además de padre profesor, madre literata, fue, vale decirlo, aunque es la parte cholula del comentario, la primera mujer de Paul Auster, ¿no? Puedo. ¿Sabes qué? Yo no sabía, pero leí de Paul Auster el Cuaderno Rojo y ahora entendí quién era L, porque él la menciona en muchas de las historias. Claro, para él fue una marca de compañerismo literario muy fuerte. Bueno, tuvieron un hijo juntos. Claro. Digo, el primer hijo que tiene, ella tuvo dos hijos, ¿no? El primero lo tuvo con Paul Auster, si no me equivoco se llama Daniel, un nombre bíblico, además un nombre importante. Y fue la primera pareja literaria, y como bien dice Marina, ella está reflejada en la obra, en la primera obra de Paul Auster, ¿no? Después llegó el relevo. Qué esposas, ¿no? Qué esposas. Muy fuertes, muy fuertes, ¿no? Eso es un escritor, ¿eh? Animarse a elegir como esposas a dos escritoras. Y no alguien que los admire, nada más. Pero sí, Sirius Belt, que fue la segunda mujer de Paul Auster, otra gran escritora, muy diferente a Lydia Davis, muy diferente en sus mundos, en su prosa, los géneros que practicó incluso. Además, tengamos en cuenta que Lydia Davis es una escritora, y acá se nota también a través de la protagonista de esta novela,
es una escritora traductora. Y así como al principio yo subrayaba la importancia de la relación con la música de un escritor, que tiene que ver también con la musicalidad de las palabras, la traducción no deja de ser un ejercicio muy importante para los escritores. Esto no invalida, digamos, a un escritor que no traduzca, pero hay ahí una posibilidad de transitar entre lenguas, como diría Silvia Molloy, que habilita otras puertas creativas, se infiltran otros mundos a través de otra lengua. Una lengua no viene solamente, no es solamente del diccionario, viene con cultura. Y además ella eligió a quién traducir. Esa es otra cuestión que tiene que ver con los escritores que se nutren de aquello que eligen traducir. Yo suelo decir, por ejemplo, el caso, o nombrar el caso de Borges. A diferencia, por ejemplo, de Cortázar. Cortázar tuvo que traducir todo Poe, ¿no? Todo lo que se les ocurra de Edgar Allan Poe. Pero porque fue un trabajo, más allá de la influencia que produjo en Cortázar la traducción de una obra fantástica como la de Poe y la generación de sus cuentos fantásticos después de haberla traducido, fue un trabajo. Ahora, en el caso de Borges, fue una decisión del escritor, como si fuese casi la aventura de escribir, ¿no? Un escritor piensa, bueno, ¿cuál será mi próxima novela? ¿Cómo esto se convertirá en cuento o se convertirá en novela? Bueno, también hay escritores que piensan como creación cuál será mi próxima traducción. Borges con la Metamorfosis, Borges con Las palmeras salvajes de Faulkner, Borges con Orlando de Virginia Woolf, Borges con Bartleby de Melville. Y en el caso de Lydia Davis, la tenemos como poeta y traductora, porque yo creo que la poesía es importante a la hora de traducir para poder ubicar el tono de la lengua. Ella tradujo a Proust, tradujo a Flaubert, tradujo a Foucault, después tradujo además a ensayistas muy específicos, como Foucault, como Blanchot, es decir, ensayistas, filósofos, si se quiere, muy ligados a las palabras y las cosas. Tanto Foucault como Blanchot, de una sensibilidad en relación a la palabra que se acerca mucho a la búsqueda de la propia Lydia Davis. En varios reportajes, no sé si ustedes los han visto, ella dio unos cuantos reportajes aquí cuando empezó a publicarse su obra en Eterna Cadencia, después de que ganara el premio Booker. Ella manifiesta este amor por las palabras. Ella realmente le da muchísima importancia al vínculo personal que sostiene con las palabras, como si fuese una relación de amor, de cuidado, de interpelación, no solamente con las lecturas, con las palabras. Por eso también a veces es tan minimalista, tiene cuentos tan cortos. Les leo uno bien cortito, para que vean, y después nos adentramos en la novela. Uno que se llama, por ejemplo, creo que este está justamente en Ni puedo ni quiero, que es un libro que existe también aquí en la Argentina. Este se llama Ángulos. Y dice así: por supuesto que él sabe que su pie está en el piso debajo de la mesa, cerca del de ella, y ella sabe que lo ha movido ahí a propósito. Después de eso, en realidad, todo se reduce a observar los ángulos. En vista del ángulo en que la esposa de él está sentada al otro lado de la mesa, ¿le será posible bajar la mirada para advertir que los pies de ellos se tocan suave y deliberadamente de cuando en cuando? Pero más allá de los ángulos y del cuidado que él pone en calcularlos, ¿qué más se puede decir de este hombre
que toca el pie de su invitada con el suyo de vez en vez, en forma significativa, o de la invitada que disfruta el mensaje secreto implícito en el roce de él, mientras su esposa alta y bella les habla desde el otro lado de la mesa, entre bocados de cena, detallando algunos problemas que tiene en su profesión. Ahí termina. ¿No? Y se llama Ángulos. De esos van a encontrar muchísimos. Ella es realmente un referente, quiero que lo sepan porque acá estamos en otro ámbito de Lydia Davis, es un referente del cuento y de la microficción. Aquí tenemos una novela muy especial que además revela su inteligencia, su sensibilidad y su relación, como decíamos antes, del amor a la palabra. Primero, la originalidad del planteo, en dos cuestiones estructurales al libro. Comenzar por el final, comenzar por cuando se termina. Eso permite, en todo caso, contarlo de otra manera. ¿No? Si uno cuenta las cosas desde el comienzo, no es lo mismo que contarlas desde el final. Pero aquí se agrega algo todavía más original, que es que están puestas en la novela las dos instancias, la de la relación y la de la novela. Entonces, se manifiesta en las primeras páginas ya cómo fue es decir, cómo fue la relación y cómo fue la escritura de la novela sobre esa relación. ¿No? Eso sí que es original, porque es como que uno también tiene no solo una historia de amor, que hay tantas, sino que tiene de qué manera se gesta la novela que cuenta una historia de amor. Me hace acordar un poco al amante del teniente francés. Sí, hay una vuelta ahí. Sí. Sí, y cuando cierto. la pasaron a película hicieron como los actores, o sea, la adaptación estuvo muy buena, porque en lugar de ser una novela que estaba siendo escrita, una película que se iba a filmar. Exacto. Esa era con Catherine Deneuve, ¿no? No. No, con... ¿Era ella? Ella era alguien, era una actriz. ¿Y ella? Y Meryl Streep. Meryl Streep. Siempre me las confundo. Meryl Streep, sí. Por otra parte, en esta novela que tenemos aquí hay una cuestión muy, podríamos decir, actual desde el punto de vista argumentativo, que es una mujer grande con un muchacho joven, pero que eso también lo encontramos en la educación sentimental de Flaubert. No crean que es una temática del siglo XX. ¿No? Las disparidades son de todos los tiempos. Disparidades que no significan necesariamente digamos, un desequilibrio, todo lo contrario. Pero de todas maneras, esta es una relación que termina. Hay momentos, ahora llega el momento de nuestro club de lectura donde ustedes van a subrayar a la par, o por lo menos vamos a compartir los subrayados, si quieren. Empiezo para que sigamos entre todos los que estamos aquí. El comienzo, ¿no? A mí siempre los comienzos es una instancia muy pensada y no pensada por los escritores. Cuando digo no pensada es porque muchas veces responde a un arrebato iniciático de una novela que se viene pensando, y entonces aparece de golpe esa frase que es el trampolín de una historia. Pero al mismo tiempo después hay un pulido muy particular sobre el comienzo de toda novela. Y la primera frase es una frase importante, como la que utiliza Lydia Davis. La última vez que lo vi, sin saber que sería la última, ¿no? Yo estaba sentada en la terraza con una amiga y él cruzó la verja sudando, con la cara y el pecho colorados y el pelo húmedo, y se paró a hablar con nosotras, muy amable.
se acuclillaba en el suelo de cemento rojo o se apoyaba en el filo de un banco de madera. ¿No? Ahí ya está la idea de que la última vez no sabe que es la última. Más adelante, la cuestión del nombre, ¿no? La dilación con respecto al nombre. Me hizo acordar a qué significa un nombre, ¿no? Desde el punto de vista del encuentro de las personas. Sobre todo hoy en día, que cada uno se pone el nombre que quiera, incluso en Zoom, uno puede poner el nombre de un tío, o sea, puede darse el gusto de cambiar de nombre en cualquier momento, en la era digital, quiero decir. Y entonces, ¿qué significa el nombre propio? Página 41. Ellos demoran en decirse el nombre, un poquito, ¿no? 3 días después de conocernos, un amigo le llamó por su nombre en mi presencia y supe que yo había acertado. Pasaron otros 2 días y me enteré de su apellido cuando en la sección de la biblioteca dedicada a revistas vi su nombre y apellido impresos con sus poemas. Me había preguntado qué haría si no me gustaban sus poemas, pero no se me había ocurrido que podía encontrarme impreso su apellido y no estaba preparada para el choque. No lo produjo el apellido en sí, lleno de consonantes y difícil de pronunciar, un apellido que nunca había visto y no volvería a ver jamás, de modo que solo a él le pertenecía. El choque se debió a otra cosa que al principio no identifiqué. Saber su nombre, al cabo de tantos días de espera, fue como aumentar su realidad. Le dio un lugar en el mundo que antes no tenía y le permitió integrarse mejor en la realidad cotidiana, diurna. Miren todo lo que puede un nombre. Hasta entonces había pertenecido a unas horas en las que yo estaba cansada y no pensaba con la claridad con la que tengo durante el día, ni veía, porque hubiera la luz que hubiera, dominaba la oscuridad y él se movía menos a la luz que más entre la oscuridad y la sombra. Y también mientras solo fue un nombre sin apellido, podría haber pertenecido a una historia que alguien me hubiera contado, o podría haber sido el amigo de alguien, una persona a la que yo apenas conocía. La verdad es que no lo conocía demasiado y a la vez me sentía tan cerca de él que no nos separaban ni 5 centímetros. Pero incluso cuando me enteré de su nombre, cuando ya hacía semanas que lo sabía, no dejé de tener la impresión de que era alguien a quien nunca había visto a la luz del día, que de repente entró en mi cuarto a medianoche y respondía a un nombre del que yo no estaba segura. Salto una línea, ahí termino, durante mucho tiempo no supe cómo llamarlo en la novela, ni cómo llamarme a mí misma. ¿Ven? Ahí hace el pase entre el verdadero nombre en cómo llamarlo. Quería ponerle un nombre monosílabo, inglés, imitando su nombre real, pero buscando un equivalente, descubrí que me había metido en la misma trampa mental en la que caigo cuando tropiezo con un problema de traducción difícil. La única solución que encaja de verdad es la propia palabra original. Al final decidí tomar los nombres de 2 personajes, un hombre y una mujer, que aparecían en uno de sus cuentos, así que los llamé Hank y Anna. Pero acá hay algo interesante, la idea de la única solución que encaja de verdad es la propia palabra original. ¿Vieron cuando se dice todo parecido con la realidad es pura coincidencia? O fueron cambiados los nombres para no revelar las identidades. A veces no se puede sacar un nombre. Eso me pareció muy interesante, todo lo que trabaja alrededor del nombre, ¿no? Y hay muchos momentos donde ella, bueno, quizás a mí es porque me interesa mucho de qué manera va hilvanando, entrando y saliendo entre la historia real de su enamoramiento y
cómo se van relacionando, y a su vez el surcido que ella da cuenta que realiza escribiendo esta historia. Porque al escribirla, de algún modo, la termina. Hay momentos que son realmente interesantísimos, ¿no? Por ejemplo, hasta fórmulas de escritura, página 71, el segundo párrafo de la página 71. Otro problema es que me empeño en meter una y otra vez una frase en determinada página porque me parece su sitio y siempre termino quitándola. Acabo de descubrir la causa. Meto la frase porque es interesante, clara y creíble, y luego la quito porque no es del todo verdadera. Vuelvo a ponerla porque es buena y podría no ser falsa. Y vuelvo a eliminarla, porque la he examinado más de cerca y he visto que en ese contexto es falsa. No es común encontrar este tipo de elaboración interna a la propia escritura mientras está contando una historia fuerte e intensa. Porque una cosa es los ensayos de Lydia Davis, que es otro género. Y otra, esta novela es muy especial en ese sentido. Porque después va a contarnos las 5 peleas que tuvo con él, con Vincent, ¿no? O sea, hay una trama fuerte desde el punto de vista del vínculo. Y de cómo, por ejemplo, son los hombres, ¿no? Según esta perspectiva. Página 100, tercer párrafo. Más tarde me di cuenta de que se acercaba a una mujer, o sea que Vincent se acercaba a una mujer y se ligaba a ella de la misma manera que se mudaba a un apartamento en el que vivía unos cuantos meses y luego volvía a mudarse después de alguna desavenencia con el casero, siempre por impago del alquiler, siempre debiendo dinero. ¿No? La inteligencia de comparar una mujer con un ocupa, porque además él se va debiéndole $300. ¿No? Esta es una novela que empieza con una deuda también. Que irse con una deuda permite, en este caso, volver con un poema. Porque al año él le manda un poema, que ella no sabe cómo contestar. Pero fíjense cómo sigue aún ahí. Necesitaba vivir con esa mujer, formar parte de ella, sin abandonarse del todo, pero sin mantenerse a demasiada distancia. Al cabo del tiempo la dejaba por otra. Una mujer lo anclaba en el mundo real, lo conectaba a algo. Sin una mujer era como si flotara. No tenía una noción clara del paso de las horas y de los días. No hacía planes para ganar dinero, para gastarlo y ahorrarlo. Y si los hacía, eran planes sin conexión con la realidad, aunque siempre iba limpio y bien vestido y emprendía proyectos a los que se entregaba por completo y que casi nunca terminaba. Y en la misma, ahí al lado, para que se entienda un poco de qué manera ella ubica la psicología del poeta, de aquel que la está dejando. Ahora se me vino a la mente ese otro libro, quizás Marina vos te acordás, de la segunda esposa de Paul Auster. Se ve que Paul Auster eligió también con cierta coherencia de Siri Usbelt, ese que era de los hombres en el verano, todo un libro dedicado a los hombres. Yo leí Lo que amé y... Las mujeres, mujeres sin hombres, un verano sin hombres. No sé. Algo así creo que era. Pero que también la propia Usbelt daba cuenta de su conocimiento de los hombres. Al lado de la página 101, al pie,
Creo que tenía tantas ganas de olvidarse de mí como de olvidar el dinero que me debía, aunque me mandara el poema francés al año de vernos por última vez. Puede que un impulso repentino le moviera a mandármelo. Quizá mi recuerdo traspasara un instante su nube de olvido antes de volver a disolverse en ella, y cuando recibiera mi respuesta, si llegó a recibirla, decidido otra vez a olvidarme, la leyera por encima reprimiendo cualquier sentimiento y para olvidarla lo antes posible, la dejara no en un cajón o en una caja, ni siquiera en la papelera, sino en la mesa o en el escritorio donde la miraría como si tuviera intención de contestarle y donde acabaría sepultada bajo otros papeles, perdida y por fin olvidada. ¿No? Un párrafo donde matiza todas las instancias del olvido. Silvia, mira, Sí. me gustó tanto la novela que me bajé los cuentos de ella en inglés. Y ayer justo leí uno que se llama La Carta, y es la historia de esta carta. Es lo mismo, no sé si lo usó como base para escribir la Sí. novela. Sí, sabía que, no lo leí, pero sabía que existía la carta, que era una carta real. Sí, sí, mirá qué bien. Ayer Después que leí. pásamelo, después si tenés el link, pásamelo. Sí, 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 te lo Buenísimo, paso. genial. Sí, porque es una carta, porque como bien dice Marina, digamos, es una carta que despunta, ¿no? Que despunta la historia, es con lo que empieza esta historia, además. ¿No? Después, un poco más adelante, en relación, juega todo el tiempo, silenciate así no se me escucha. Juega todo el tiempo, además, ya que es una novela que empieza dando todas estas posibilidades, las posibilidades de que nosotros los lectores estemos frente a la historia, las posibilidades de que nosotros estemos frente a la construcción de una novela, las posibilidades de que estemos, cuando ella está con Vincent, es decir, en el momento del mayor encuentro pasional, pero también la posibilidad de que estemos cuando ella ya no está más con él. ¿No? En ese sentido es una novela muy bien estructurada, porque a nosotros no nos confunden todas esas instancias, y sin embargo podemos seguir la novela, aunque juega ella con tantos frentes y temporalidades. Fluye perfectamente. Por ejemplo, en la página 161 estamos en el después, y dice abajo, la 161. Ahora que me había dejado, ¿ven? Ahora que me había dejado, o sea, ya pasó. Sentía más ternura, me preocupaba más por él, aunque sabía que si volviera esos sentimientos perderían fuerza. En ese momento habría hecho cualquier cosa con tal de que volviera, pero solo porque sabía que no iba a volver. Antes yo era antipática, dura con él a veces. Ahora era dulce y dúctil, pero de poco podía servirle mi dulzura, que apenas valía para acompañarme en mi soledad. Antes le hubiera dicho lo que me desagradaba de él, sin respetar sus sentimientos. Ahora me dolería hacer una cosa así, aunque quizás no tanto como le habían dolido a él mis impertinencias. Antes me gustaba oírme más que lo que me interesaban sus palabras. Ahora, cuando ya era demasiado tarde y él no tenía especial interés en hablar conmigo, quería escucharle. ¿No? Lo bien que narra la evocación y la imposibilidad de recuperar el vínculo. O sea, ¿cómo se puede amar después de haber amado? Y en ese sentido trabaja muy bien la idea del duelo en la página 172, abajo, 172, último párrafo. Estoy esperando algún subrayado de ustedes, pero sigo con el duelo. Una parte de mí había arraigado. Esto me parece, pero una fórmula tremenda. A veces la escritura tiene esa posibilidad, sobre todo la escritura de ficción. La escritura de ficción es una letra que despunta a la realidad que no la tiene. Y dice así abajo: una parte de mí había arraigado en él, y al mismo tiempo una parte de él había arraigado en mí, y en él
seguía esa parte de mí. Lo miraba y no solo lo veía a él, me veía también a mí. Veía que se había perdido esa parte de mí. Y más aún, veía que yo misma, tal como existía en sus ojos cuando me miraba, cuando me quería, tampoco existía ya. Yo no sabía qué hacer con la parte de él que había arraigado en mí. Sentía dos heridas, la herida de tenerlo dentro todavía y la herida de la parte de mí que dentro de él me había sido arrancada. Sutil. Luego, un poquito más, quizás algunos de ustedes, como perfectamente puede ocurrir, la idea de estos encuentros no es solo compartir la lectura, sino instar a que la realicen, más allá de que estamos a fin del mes de la entrega de la cajita. Uno a veces no siempre puede tomar un libro, y les estoy convidando momentos que me parece que pueden funcionar también como incentivo a la lectura. No sé quiénes la pudieron leer o qué les pareció a ustedes esta novela. Yo la leí, pero también, o sea, fue un mes muy heavy y me costó terminarlo. También es un libro que siento que no podés leerlo muy por encima, o sea, tenés que estar concentrado y leyéndolo porque es muy fácil perderse. Y creo que llegué hasta la mitad, pero sí, me resultó un libro muy pesado, pero muy interesante la forma de escribir. Sí, es densa la historia, pero es muy inteligente la elaboración que va realizando, ¿no? Sí, exacto. Y una de las partes que me llamó mucho la atención fue en la página 30, que termina en la 31, cuando ella describe toda su relación con el alcohol. Mm. Eso me llamó mucho la atención, la forma de describir al detalle todo lo que ella iba sintiendo en todas las etapas, desde que empezaba hasta que terminaba de tomar. Sí, y además que cuando termina de tomar, está muy bueno la escena porque termina mirándose al espejo, como que el espejo le devuelve su imagen. Sí, exacto. Buenísimo. ¿Y Buenas más? tardes. Buenas tardes a todas, a todos. Hola, hola. Bueno, a mí en particular me pasó un poco lo que dice acá la compañera de lectura. Se me hizo bastante pesado ir llevando el hilo de lo que es como que tenía que volver una página o unos cuantos versos atrás para retomar. Es como que va y viene, o sea, perfectamente lo que estabas diciendo, Silvia, perfecto, o sea, va y viene y te perdés muy fácilmente. Y la manera en la que empieza en las primeras páginas hablando del amor y de lo que nosotros hoy podríamos decir una relación totalmente tóxica, algo que uno no se entiende, y hay algo que sí subrayé que podría explicar un poco lo que lo que estaba hablando Silvia, en la página 47 que dice, al finalizar ya, dice, casi todo el mundo lo decepcionaba y por lo tanto lo irritaba. Como que ella lo justifica diciendo, todos lo decepcionan, entonces, bueno, él como que se ve obligado a hacer estas cosas que hace. Es como que, no sé, siento que lo justifican todo tiempo, la escena de celos que le hace arriba, no sé, es muy rara la forma de escribir. Muy interesante, pero muy rara. Buenísimo. Bueno, ahí donde vos decís, justamente en ese momento de la irritación, hay una parte que está en la página siguiente, que también son preguntas. También es una novela que, si bien está contando una historia, se hace muchas preguntas.
acerca de quién es el otro, quién es uno para el otro, cómo se encuentra la gente, cómo se despide la gente, qué queda de uno en el otro, del otro en uno. Y en la página 49, que es al lado de donde vos decías, justamente la pregunta que aflora es, ¿cuándo uno se enamora? ¿Cuándo uno se enamora? Entonces dice, por ejemplo, en la página 49, alguna vez he dicho que me enamoré de él de pronto, y que fue cuando nos mirábamos a la luz de una vela. Pero eso me parece una simpleza, y tampoco me acuerdo de qué vela me refería. No había velas en el café de la primera noche, ni había velas en mi casa más tarde esa misma noche, así que es obvio que no puedo decir que me enamoré la primera noche. Y sin embargo, recuerdo que ya a la mañana siguiente, cuando volví a verlo, sentí una emoción súbita y poderosa. Si no estaba enamorada de él, no sé lo que sentí. Si ya estaba enamorada de él, debí de enamorarme entre el momento en que me dejó cuando amanecía y el momento en que volví a verlo, a no ser que me enamorara en el preciso instante de volverlo a ver. Y termina con ella misma preguntándose, ¿o fue cuando él no estaba y yo no era consciente de lo que sucedía? ¿O no fue algo repentino, sino gradual, y lo que sentí cuando volví a verlo era solo el primer grado de los sucesivos grados del enamoramiento que sobrevendrían más tarde ese mismo día y al día siguiente y al siguiente y 2 días después, hasta alcanzar la intensidad máxima, el punto en el que no hay más allá, y entonces vacilar y flaquear antes de caer poco a poco sin haber dejado nunca de evolucionar? El caso es que había una vela encendida en el cuarto el primer día que le dije que lo quería, pero ese no es el momento en que me enamoré de él, lo sé, así que no estoy segura de a qué vela me refiero. Muy literario. Sí. Sí, sí, a eso es lo que me refería. Realmente es como que duda de todo, de todos. No sabes a qué atenerte en la otra página. Está bien, y bueno, el vértigo del enamoramiento y de la pérdida. Claro, pues un vértigo de enamoramiento y también de una especie de obsesión, de duda, porque este enamoramiento le provoca a ella como un malestar, no hay una muestra de alegría, lo sufre el amor. Uh-huh. Parece que le cuesta bastante. También lo que hay, que es muy interesante es, En 3 días. claro, lo que es muy interesante como estructura de novela, empieza como termina, ¿vieron? Empieza con esa taza de té que le sirven a ella y siente el amargor de la taza de té que le sirven en la primera página, ¿no? Y en la última página va a volver esa taza de té. No sé si está en la primera página la taza de té, pero me acuerdo de la taza de té cuando va a un bar X. Esto es muy original como hallazgo, darse cuenta de lo azaroso que es el motivo por el cual se cuenta una historia, que evidentemente ya estaba lista para ser contada, pero faltaba el golpe del azar que la manifestase. El otro día justo yo tengo un taller que es de cine y literatura, ¿no? Donde trabajamos en general una película con una novela. E invitamos, si es posible, al director de la película. Trabajamos una novela de Martín Cohen que se llama Bahía Blanca, de la cual se hizo una película interesante también. Invitamos al director. Hay un momento muy inteligente de esa novela, que lo asocio con el té amargo que permite que ella cuente esta historia, y que al mismo tiempo contarla significa dejar de pensar en él. En el caso de Martín Cohen es buenísimo porque es un thriller, Bahía Blanca,
y el asesino nunca dice que es un thriller pasional, también es una historia de amor terrible. El asesino no sabemos para nada que es un asesino, perdón que lo diga anticipadamente, tampoco es el final lo que estoy revelando, pero en la mitad de la novela, este profesor, también un literato, que no pensaba contar su historia, y de la que nosotros no teníamos la menor idea de cuál era su historia, por azar, en un bar, por un equívoco de lo que escucha, se siente interpelado por el azar para contar su historia. Y es como que aquí también, este primer té amargo que le sirven, le permite no solo contar su historia, sino abandonar su historia. Retomo, aunque no hayan llegado, perdón quienes no llegaron, pero no es problema, porque es una novela que es muy rica como en cada una de sus páginas, pero al final, fíjense, fíjense cómo ella misma lo elabora. La página 239, que es la anteúltima, dice: he dejado al principio del libro. ¿Qué quiere decir esto? Ya esto no es común que uno se encuentre con esto. Que el personaje, que está en primera, diga cuál fue su estrategia narrativa para poner al principio de este libro que estamos leyendo el té amargo. Un personaje no habla de cómo escribió el libro, que lo tiene adentro. Entonces, he dejado al principio del libro la taza de té amargo. Así que no tendría sentido decir que la historia acaba con la taza de té amargo que me dieron en la librería cuando me senté demasiado cansada para seguir buscando su última dirección. Pero sigo considerando que ese es el final y creo que ya sé la razón. Salta un párrafo y dice: creo que una de las razones por las que la taza de té en la librería me parece el final de la historia, aunque la historia no acabara ahí, es que en ese momento dejé de buscarlo. O sea, ella encuentra el momento en que deja de buscarlo justo allí donde se le ocurre empezar a contar la historia. ¿No? Es un punto muy preciso de la vida y de la narración, de las dos. ¿Algún otro comentario por ahí? ¿Efectos de lectura? A mí me pareció muy interesante que ese final de la historia terminara como un ritual, con esa taza de té amargo. Es muy significativo para mí. Como algo tenía que pasar, que se repite. O sea, el comienzo es la taza de té y el final también, pero es como un rito. Eso me pareció muy interesante, la parte del rito. Muy bueno eso. Eso me gustó mucho. Me Sí, porque pareció es una como... escena. Es una escena, sí. Una escena que se repite y como que esa taza de té, yo diría hasta que es un personaje. Es el personaje que le permite a ella cerrar una etapa, no buscarlo y terminar su libro. Sí. Eso fue lo que me significó a mí la taza de té amargo. Qué bueno. No es fácil crear un objeto literario, y esto es como que la taza de té amargo se convierte en, como vos dijiste, de personaje, ¿no? Se convierte en un objeto literario prácticamente. Me encantó el libro, me gustó mucho. Bueno, si no hay... Sí. Él no me pertenecía, pero lo que yo escribía sí, y él no podía quitármelo. Tal cual. Tal cual. Apropió de la historia. Claro, ahí fue cuando pudo dejar de buscarlo y cerrar.
Bueno, qué lindo que nos encontramos nuevamente. Ya tendremos nuestra cita de noviembre. Aprovecho para invitarlos no sé cómo será, pero a la FLU, la fiesta del libro usado, que va a ser prontito. Yo estaré por ahí también y supongo que nos podremos intercambiar figuritas. Nos vemos. No digo quién tendremos en la próxima, pero será un gran autor. No vamos a decir, no vamos a decir. Bien, me aguanto. Gracias, Brenda. Ay, Bueno, muchísimas gracias. Chaucito, nos Muchas estamos gracias, viendo. Silvia. Gracias, Silvia. Chao, Chau, muchas chau, gracias. que anden bien. Gracias. Chau, Chao. chau. Chau, chau.